El trabajo que vamos a presentar tiene que ver con la presentación de un enfoque metodológico, el cual la idea es contemplar la experiencia del usuario en el desarrollo de objetos de aprendizaje para el contexto de las asignaturas de las carreras de ingeniería en el ámbito de la facultad en la cual yo me desempeño como docente. Desde el punto de vista del contexto en mi facultad, desde hace ya muchos años que venimos trabajando en el mundo de la digitalización de materiales, desde la virtualización. Ya en el año 2003, con herramientas como ClaroLine, veníamos a utilizarla de manera ad hoc en las asignaturas con la implementación de materiales digitales en algunas materias relacionadas al ámbito tecnológico. Cabe mencionarles que desde la Facultad de Ingeniería nosotros tenemos 6 terminales en cuanto a carreras, todas relacionadas al área de tecnologías. Entre ellas tenemos la Ingeniería de Computación, de Sistemas, un analista programador, 2 carreras de Ingeniería Electromecánica, una con orientación en Automatización Industrial y una Ingeniería Industrial. Desde el punto de vista tecnológico, como les decía, arrancamos ya en aquel entonces, en el año 2003 aproximadamente, con herramientas para digitalizar los materiales. Los docentes la empezaron a utilizar de manera ad hoc. No había ninguna planificación desde el punto de vista de la virtualización. Empezábamos a transitar inclusive algunas experiencias del plano de la educación a distancia, pero los docentes solo utilizaban la tecnología, en este caso, en aquel entonces era ClaroLine, como herramienta de repositorio. Desde ese contexto, nosotros nos atrevimos a poder analizar el estado de situación de los materiales digitales con los cuales los docentes desarrollan sus actividades diarias en las aulas en la facultad. En la actualidad, cabe decirles que la facultad cuenta con una herramienta ya más actualizada. Tenemos Moodle como espacio virtual para que los docentes pongan sus materiales. Este trabajo, quiero decirles que lo hicimos antes de que arrancara todo el contexto de pandemia. Entonces, desde ese punto de vista, pudimos empezar a transitar con los docentes una serie de entrevistas presenciales, y para planificar el diagnóstico hicimos una encuesta con los docentes y también hicimos un análisis exploratorio de todas las asignaturas que estaban ya virtualizadas. Esto fue el año pasado que lo pudimos hacer, donde a partir de ese diagnóstico pudimos cruzar varios datos. Me voy a ir apurando porque tengo mucha información y quiero que toda esa información entre en el tiempo preciso. Después, cualquier duda me preguntan al final. Desde el punto de vista del análisis exploratorio, nos metimos en todas las asignaturas del campus de la facultad. Actualmente están todas las materias virtualizadas. Esto fue antes de la pandemia. Casi el 100% de las materias tienen presencia en el espacio virtual en Moodle, en donde el 98% de lo que pudimos observar de las aulas virtuales, los docentes la utilizaban y la siguen utilizando como repositorios, más allá que después de la pandemia se ha mejorado muchísimo la presencia digital de los docentes en este espacio virtual, pero sí, desde ese análisis exploratorio lo que pudimos observar que los docentes utilizaban al campus como un repositorio de sus diapositivas, bibliografía y la guía de trabajos prácticos. No vimos un criterio uniforme en cuanto a la presentación de contenidos, no hay criterios de diseño, sobre todo diseño instruccional, de interacción, que pueda guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje. ¿Qué vimos como fortalezas? Que utilizan muchos mecanismos de comunicación, como los foros, el mail, explotan la actividad de los wikis para el trabajo colaborativo, pero son las asignaturas que hacen ese desarrollo. Hoy, con el advenimiento de la pandemia, el panorama ha cambiado notablemente en cuanto a la exploración del trabajo colaborativo. Pero este análisis, como les decía, lo hicimos en aquel entonces, allá por fines del año pasado. Desde la encuesta lo que hicimos fue implementar paralelamente al análisis exploratorio una encuesta mediante un formulario en Google Form
que nos permitió relevar cierto conocimiento y cierta percepción de los docentes en el desarrollo de sus materiales digitales. La mayoría de los docentes de la facultad cuentan con formación tecnológica, porque venimos del ámbito tecnológico, y lo que pudimos ver de que la mayoría utilizaba el campus, pero como les decía, como un aspecto más bien de repositorio. Algunos otros, y son los menos, utilizaban otros mecanismos para poder llevar a cabo su virtualización de las clases, como los repositorios en Google Drive, OneDrive, u otras herramientas como Google Classroom, y alguna otra herramienta transmedial como Genially, como para aplicar su virtualidad en la didáctica. Bien, también preguntamos, a ver, ¿con qué recursos digitales trabaja el docente desde el punto de vista si eran propios o de terceros? Eso era para tener más que nada un panorama de ver en dónde podíamos nosotros atacar y mejorar la calidad a futuro del objeto de aprendizaje que queríamos apuntarle al docente. Desde el punto de vista de ese diagnóstico de la encuesta, preguntamos también si el docente tiene criterios o planifica el diseño visual, diseños de interfase de usuario. Desde esa consulta que hicimos a los docentes, la mayoría nos dijeron que sí, pero en el análisis exploratorio que hicimos vimos un popurrí de maneras y formas de expresar su didáctica virtual en cuanto a interfaces y a diseño. No había una uniformidad de criterios en el uso de gráficos, en el uso de animaciones, en los videos también se observaban, aunque era lo menos, hasta aquel entonces no había mucha presencia en cuanto a videoclases, se observaba poco criterio en cuanto a interfaces. Desde ese punto de vista, lo que hicimos fue armar un prototipo de objeto de aprendizaje teniendo algunos criterios de diseño, pensando en el usuario específico que es el estudiante, y a partir de ahí pudimos elaborar, digamos, y hacer una variación técnica con los docentes para ver si lo que estábamos queriendo armar como objeto de aprendizaje macro, si sería para futuro, como plantilla de desarrollo, pudiera servirles. Y también dejamos ese objeto de aprendizaje para hacer una validación de campo con los estudiantes. Esa validación nos permitió tener, por un lado, la validación con los docentes para ver si les parecía apropiado la idea de contemplar aspectos de diseño, aspectos de interacción, tener presente la arquitectura de la información en lo que iban a colocar en sus recursos digitales. Desde ese sentido, bueno, esto nos sirvió para tener la retroalimentación para la propuesta a construir. Lo mismo pasó con el campo de validación en los estudiantes, donde lo que queríamos era analizar la percepción que tenían los estudiantes en este prototipo de objeto de aprendizaje. Todos estos resultados nos llevaron a posibilitar pensar en por qué no tener disponible una herramienta que pudiera conducir al docente o enmarcarlo en el proceso de desarrollo de los objetos de aprendizaje en sus aulas virtuales, porque fue lo que detectamos a partir de la validación, que había una ausencia del proceso de desarrollo para la labor de la construcción de los objetos de aprendizaje. A partir de ahí, la idea fue presentar un enfoque metodológico centrado en el diseño del usuario estudiante, es decir, pensar en las características de nuestros estudiantes, hoy totalmente tecnológicos, y en función de ese estudiante proponer una herramienta que pueda el docente tenerla disponible y construir sus objetos de aprendizaje. La idea es disponer de una guía planificada con un conjunto de herramientas que lo orienten en ese proceso. Organizarlo tuvo que ver mucho el aspecto de entender que es, y para los docentes de las ingenierías que no son muy afines a la educación a distancia, a lo que llamamos objeto de aprendizaje, hacerles entender, planificar sus recursos didácticos pensando en un diseño centrado en el usuario estudiante. Para eso el contexto de uso es muy importante. Y empezamos a indagar en ciertas metodologías para definir un proceso metodológico, metodologías ágiles,
para definir un proceso metodológico que nos lleve a rápidamente a un producto disponible para el estudiante. Obviamente también presente y teniendo en cuenta aspectos de experiencia de usuario que comprenden aspectos de diseños de interfaz, el diseño de interacción, de cómo navegar, recorrer el recurso de aprendizaje y también todo lo que tiene que ver con el diseño de la arquitectura de la información que vamos a presentarle al estudiante en función de el tema o la temática a desarrollar. La propuesta entonces consistió en una metodología compuesta de 4 etapas, en donde la primera etapa es la comprensión de ese contexto de uso para entender al usuario, en este caso estudiante, teniendo en cuenta ese usuario, sus características, desde dónde nos consulta, qué utiliza como dispositivos, qué le gusta acceder, cómo le gusta acceder. Para eso planificamos algún conjunto de herramientas. Digamos, es una etapa inicial de desarrollo de este enfoque metodológico. MOOCs puede ir mutando en el tiempo. Proponemos alguna serie de herramientas traídas de las metodologías ágiles, como el modelo Canvas, y pasando a la etapa de especificación de requerimientos, es un poco pensar en cuáles son los requerimientos para ese objeto de aprendizaje, y aquí ponemos cierto énfasis, además de los requerimientos funcionales que necesitamos para el andamiaje de ese objeto de aprendizaje, tener presente aspectos como la adaptabilidad del objeto de aprendizaje a distintos dispositivos, como recién comentaban algunos oradores en las disertaciones previas, y también contemplar aspectos de accesibilidad y tenerlos presentes, porque muchas veces, si bien el público orientado de estudiantes en la facultad no es mucho en cuanto, digamos, a que tengan problemas y restricciones de discapacidad, pero esto mejora mucho la experiencia a futuro, la accesibilidad del contenido a personas que tengan algún problema de discapacidad visual o motriz o auditiva, ¿no? El diseño de solución, o la etapa del diseño de solución, la idea es proponer un producto mínimo viable, esto también traído de metodologías como Lean UX, metodologías ágiles que proponen un producto, un prototipo de producto que lo vamos a ir retroalimentando en una iteración, pasando por estas 4 fases, ya luego de haber pasado por la etapa de evaluación. Acá lo que encontramos y lo que nos sonó, digamos, muy interesante es que veíamos que el docente no tenía herramientas para poder diseñar. Y ahí la propuesta que nosotros empezamos a trabajar es en el desarrollo de un catálogo de patrones, ya sea de diseño y creacionales para objetos de aprendizaje. Y voy avanzando más rápido. Desde el punto de vista de decirle al docente, por ejemplo, si tuviera que construir como objeto de aprendizaje un podcast, ¿cuáles serían las características que tendría que tener en cuenta para un podcast para comunicar alguna idea? Una cota de tiempo, en este ejemplo de un podcast de patrón creacional, de una cota de 2 minutos como mínimo a 10 minutos como máximo, que tenga cambios en cuanto a la voz, que haya una voz de introducción, de cierre, que esos cambios de voz permiten dar cierto dinamismo en el audio. Otro patrón creacional, por ejemplo, en el video, cómo construir un video, hoy que ya la pandemia hace que los docentes tengamos que exponer nuestras actividades en línea a partir de herramientas como Zoom, grabamos las clases o las damos de manera síncrona. Pero la idea es si tenemos que colocar videos, que haya una placa de presentación, una animación, una placa de cierre, puede combinar música. Todas estas ideas que a lo mejor parecen obvias para muchos, para otros no es tanto. La idea es darle estas herramientas, por ejemplo, decirles, bueno, acá tenemos un ejemplo de un patrón de diseño. El patrón de diseño en este caso propone decirle, bueno, mirá, pues si vas como docente a proponer o explicar una clase, ten en cuenta dónde ubicar la imagen, dónde ubicar los títulos, los subtítulos, dónde te vas a posicionar como orador. Todas estas cuestiones, estos tips, estas herramientas están englobadas en un catálogo hoy ya de más de 30 patrones que hemos identificado para proponerle al docente en el armado de sus objetos de aprendizaje. Bien, como conclusión de todo esto, y fui bastante rápido,
Lo bueno de todo es que hoy contamos dentro de la facultad con la presencia de este enfoque metodológico para poder ordenar las actividades de los docentes en su proceso de construcción de materiales. Hoy ya algunas materias no han utilizado, la idea era generar un objeto de aprendizaje que le permitiera a los docentes, mediante esta tecnología, aprender la metodología de manera en línea, pero bueno, el contexto de la pandemia hizo que se haya dilatado en el tiempo esta capacitación y bueno, esperamos que en estos días estamos comenzando con algunas charlas para poder difundir entre los docentes, para poder darles estas herramientas y esta metodología para que puedan empezar a coordinar sus actividades y a mejorar los aspectos de sus recursos didácticos en la presencia virtual. Como trabajo a futuro, nos resta validarlo, obviamente, a este enfoque metodológico y los resultados que se vayan obteniendo de los objetos que se vayan construyendo a partir de esta metodología, con la aplicación de los patrones que nosotros sugerimos, también ponerlos a disposición del estudiante, porque en definitiva la experiencia de ese estudiante en el uso de ese objeto de aprendizaje nos va a determinar a nosotros nuevos insumos para poder mejorar todo el proceso. Esta es digamos, es un trabajo inicial que pretende aspirar a que la metodología se vaya consolidando con muchas más herramientas y bueno, estamos en ese proceso de trabajo, de avanzar en la etapa de evaluación, sobre todo en la etapa de evaluar la calidad de lo que va a producir cada uno de los docentes. Esa es una etapa que todavía nos resta transitar desde el punto de vista de este trabajo. Bien, hasta acá es la exposición.